negativos. Esto es una fuente de alimentación con voltajes, repito, es una fuente de alimentación con voltajes simétricos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que también esta partecita de aquí requiere su capacitor de filtración. Entonces lo vamos a poner un capacitor de filtración con su más o menos 1000 microfaradios. Lo vamos a poner a 35 volt, dijimos, o 50 volt, el que nosotros queramos, ahí lo tenemos. Pero no se nos olvide que en esta partecita que tenemos aquí, voy a quitar ahorita nuestro regulador, lo voy a quitar para que no me estorbe. Y entonces finalmente lo que nosotros tendremos en este punto, sin perderlo de vista, es un voltaje positivo. Este es un voltaje de tierra, esta parte de tierra. Entonces de este punto a este punto tenemos un voltaje positivo. Y de este punto a este punto tenemos un voltaje negativo. Ahora, cuando nosotros metemos el capacitor, acuérdense, tendríamos entonces aquí un voltaje que va a ser igual el voltaje out con capacitor. Va a ser igual a 10.34 por raíz de 2. ¿Cuánto les da eso? Entonces aquí vamos a tener un valor de voltaje. 14. Que nos va a dar aproximadamente 14 volt en esta partecita. De este punto a este punto. Y también nos va a dar aproximadamente 14 volt de este punto a este punto. En el entendido que aquí van a ser menos 14 volt y aquí van a ser más 14 volt. Ahora sí, como ya tenemos nuestra fuente de alimentación simétrica, lo que viene a continuación es poner nuestros reguladores de voltaje. Vamos a poner un regulador de voltaje aquí. Así se simbolizan los reguladores de voltaje, un 7805. Y vamos a poner un 7812. En tanto acá vamos a poner un 7905 y un 7912. Ahora, ¿cómo vamos a conectarlos? Bien, la forma en que se tiene que conectar es esta patita, que es el positivo, se va a conectar a la entrada de cada uno de ellos. Se conecta a la entrada de cada uno de ellos. Ahí lo tenemos. Si conectamos a la entrada de cada uno de ellos, pues aquí van a salir más 5 voltios. Y aquí van a salir más 12 voltios. Y en tanto, estos también se tienen que conectar a la entrada. Se va a conectar a la entrada de cada uno de ellos. Y si conectamos a la entrada de cada uno de ellos, este va a tener menos 12, porque es voltaje negativo, menos 12, y este va a tener menos 5 volts. Entonces este sería el voltaje de entrada, decíamos aquí, este sería voltaje de entrada, este es el voltaje de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida, voltaje de entrada, voltaje salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Ya nada más nos hace falta conectar la patita de tierra al punto de tierra. Es decir, esta patita que está aquí la tenemos que conectar a este punto y esta también a este punto. Pero del otro integrado que está aquí también tenemos que conectar esta patita que está aquí, la tenemos que conectar a tierra. Y esta patita que tenemos aquí también tenemos que conectarla a tierra.
Entonces la ponemos por aquí, la llevamos por aquí y la conectamos también aquí abajo. Y está conectado entonces ahí nuestro fuente nos va a proporcionar todos esos voltajes. Nos va a proporcionar con respecto a este punto, que es el GND, fíjense bien lo que nos va a proporcionar. Si yo pongo mi medidor de aquí a aquí, me va a dar más 12. Si pongo mi medidor de aquí a aquí, me va a dar 5. Si pongo mi medidor ahora de este punto a este punto, me va a dar menos 12. Y si lo pongo de aquí a aquí, me va a dar menos 5. Pero si lo pongo de este punto a este punto, me va a dar 12 positivos. Fíjese bien, ahí es donde viene la parte interesante, que si yo agarro este punto de aquí, aquí tenemos el GND, aquí tenemos 5, aquí tenemos 12, aquí tenemos menos 5, aquí tenemos menos 12. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el menos 5 y el más 5, estoy agarrando de este punto a este punto. Y lo que me va a dar son 10 voltios. Pero si agarro de este punto a este punto, me va a dar 17 voltios. Y si agarro de este punto a este punto, la diferencia de potencial son 24. Entonces quiere decir que esta es una fuente que me entrega 5 voltios, 12 voltios, menos 5 voltios, menos 12 voltios, 10 voltios, 17 voltios, 24 voltios. Todos esos voltajes me puede entregar esta fuente. Y la capacidad de corriente, estos elementos, los 78 XX y 79 XX, tienen una capacidad de corriente de 1 ampere. Nosotros no podemos sacarles más de 1 ampere a esos componentes. Lo que alcanzamos a apreciar es algo muy interesante. Aquí el voltaje máximo son 14. Si metemos un 7812, el voltaje de entrada que necesitamos es por lo menos 2 voltios arriba de 12, o sea 14, o sea quedó apenitas. Pero si yo aquí pongo un 7818, ya no funcionaría, porque como tengo 14, pues le llegarían 14, y si pongo un 7818, pues él ocupa 20, ya no funcionaría ese. Entonces, la fuente está para que pueda funcionar sin ningún problema. Por último, nada más es poner el número de patitas. Por ejemplo, en el 7805, la patita, el voltaje de entrada es la patita 1. El tierra, el GND, es la patita 2. Y la patita 3 es salida. Pata 1, pata 2, salida. Y aquí en estos cambian las dos primeras patas. Es decir, la patita 2 ahora es el tierra. La patita 2 es el... No, perdón, la patita 1 es el tierra. Patita 1 es el tierra. Y la patita número 2 es el voltaje de entrada. Y la patita 3 sigue siendo el voltaje de salida. Ahora, este circuito, esta fuente, la vamos a construir en protoboard y vamos a justificar la forma en que esta está funcionando. Aquí entonces les vamos a dejar en este video.